Televisa presenta. La cardiopatía isquémica se produce cuando se obstruye una arteria del corazón. Si es de manera lenta, se habla de angina de pecho. Si se tapona de forma rápida, es cuando se produce un infarto. Se estima que alrededor de 200 millones de personas padecen cardiopatía isquémica y es la primera causa de muerte en adultos en el mundo, tanto en hombres como en mujeres. Mientras que en México es la causa del 14.5% de los fallecimientos y es la primera causa de muerte prematura. Es la enfermedad cardíaca más diagnosticada en el mundo. Las personas con cardiopatía isquémica pueden presentar secuelas crónicas que reducen su calidad de vida. ¿Quieres conocer más del tema? Vámonos al consultorio. Doctor Alfonso Tapia presenta. Bienvenidos a tu consultorio, está aquí, qué gusto saludarlos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa en donde estaremos platicando acerca de la salud del corazón. El día de hoy nos visita el doctor Alfonso Tapia, quien es cardiólogo, para platicarnos acerca de la cardiopatía isquémica. Sobre todo qué es, cuáles son los factores de riesgo y bueno, sabemos que las enfermedades cardiovasculares se posicionan en el número 1 de causas de mortalidad. Es decir, nosotros con más razón, sonorenses, debemos de prestar muchísima atención a estos temas que sin duda alguna están muy presentes. Así que el día de hoy te invito a que me acompañes durante toda la emisión del programa porque estaremos también bien pendientes de todas sus dudas, preguntas, inquietudes para que más adelante el especialista las esté resolviendo. ¿Quieren conocer más acerca de la gran trayectoria por parte del doctor? Veámosla. El doctor Alfonso Tapia Gastelum es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California. Posteriormente, se especializó en cardiología. En la Universidad Autónoma de Sinaloa, realizó alta especialidad en cardiología intervencionista en Hospital Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco, realizando más de 2,000 procedimientos anuales durante su formación como intervencionista durante 2 años. El doctor Alfonso Tapia está certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología Intervencionista. Es especialista en enfermedades del corazón, así como en cateterismos cardíacos, principalmente angioplastías coronarias. Actualmente está ubicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, dando consulta privada y realizando cateterismos cardíacos en 2 hospitales de alto renombre en la capital sonorense, Hospital San José de Hermosillo y en la Clínica del Noroeste. Conozcamos más de su trabajo. Ya se encuentra con nosotros el doctor. Acompáñame a darle la bienvenida, que seguramente ustedes allá en casita pues lo conocerán porque ya nos has visitado por acá, Televisa Sonora, doctor. Pero bienvenido a tu consultorio, está aquí. De verdad que es un honor tenerlo por acá. Muchas gracias. Buen día, Karen, a ti y a todo tu público. Y pues aquí andamos, laborando en días festivos. Así es, pero la verdad es que con temas muy importantes, información sumamente valiosa para nuestros queridos televidentes que se encuentran por allá, seguramente descansando en casa o bien comiendo, ¿por qué no? Y hablando de comida, bueno, vamos a platicar acerca de las enfermedades cardiovasculares, la salud de nuestro corazón. ¿Qué tan importante es, doctor? Porque hoy en día se posicionan en el número 1 de muertes en la gran mayoría de las personas adultas, pero entrando de lleno al tema, cardiopatía isquémica. ¿Qué es una cardiopatía isquémica? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de cardiopatía isquémica. Y sí, es correcto lo que mencionas. En el mundo, las enfermedades cardiovasculares son de las enfermedades más prevalentes, que tienen mayor incidencia, mayores casos nuevos. Y dentro de las enfermedades del corazón, el tema que hoy vamos a hablar es la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es el término médico que se le da a una enfermedad en donde el corazón es un órgano que tiene arterias. Como vemos aquí en el modelito, entender un poco mejor. El corazón es un órgano que tiene arterias. Por encima del corazón, para que el corazón pueda bombear sangre como músculo, ocupa que alguien lo nutra. Y esa nutrición se la dan 3 arterias del corazón que se llaman arterias coronarias. Las arterias coronarias, digamos, es como que la tubería del sistema cardiovascular que nutre el corazón, y estas arterias, su principal enfermedad es que se vayan tapando por tapones de colesterol.
Este colesterol se va depositando en las paredes de las arterias y van obstruyendo la luz del vaso como una manguera que se va tapando por sarro. Así las arterias del corazón se van tapando por tapones, digamos, de colesterol que van obstruyendo la luz, y a esa arteria pues obviamente pasa menor sangre, y a esa parte del corazón donde no le llega sangre, a eso se le llama cardiopatía isquémica. Es la enfermedad más prevalente que vemos nosotros los cardiólogos, incluso después de la hipertensión, y es una enfermedad que hay que prestar mucha atención porque la cardiopatía isquémica tiene dos variantes. La variante que es a través de todos los años, que se van formando poco a poquito tapones de colesterol hasta que empiezo a tener el cuadro clínico que ahorita lo vamos a mencionar, y la variante aguda, que es el infarto, que es lo más importante pues hoy en la actualidad. El infarto agudo del miocardio pues es la expresión aguda, súbita, de que se tapa una arteria en el corazón y esa parte del corazón se queda sin sangre y pues empieza el cuadro del infarto agudo del miocardio, ¿no? Pero ahora, doctor, ¿cómo podemos saber si es ya como tal un infarto? Porque conocemos muchas personas o casos que les llega el infarto y decimos, ¿en qué momento? O sea, ¿por qué no se pudo prevenir, etcétera, no? ¿Cómo podemos distinguir entre uno y otro? ¿Hay algún signo, síntoma que me pueda predecir hacia dónde va mi problemática? Sí, de hecho, aquí como vemos en las imágenes, en esta imagen del corazón, de la imagen izquierda tenemos el corazón y una zona negra, y del lado derecho o izquierdo de sus pantallas tenemos una arteria como representa los tapones de grasa. En el infarto lo que pasa es que hay una oclusión, se ocluye súbitamente esa arteria por un coágulo y no le llega sangre a esa parte del corazón, y conforme pasa el tejido cardíaco sin sangre, va pasando mayor tiempo y se empieza a necrosar. Necrosar es el término médico de muerte, se empieza a morir. Y esa coloración, cuando vemos necropsias o en cadáveres, pues se ve así, como la imagen de color negro. Entonces, el cuadro clínico que hay que aprender a reconocer en un infarto agudo del miocardio es un paciente que tiene un dolor súbito en el centro del pecho, atrás del esternón, retroesternal, es apretado, le aprietan el pecho, sienten una pesantez, e incluso en los libros lo describen con términos muy culturales, sienten la pata de un elefante, y ya obviamente dependiendo cada región, pues aquí en Sonora todos mis pacientes me han tocado que me han dicho, nunca le han puesto un lario Kerobabi, nunca le han puesto, como si le pusieran un saco de cemento, pesado, sienten pesado en el centro del pecho, una opresión que se puede quedar aquí en el centro del pecho, o tiene irradiaciones. ¿Qué son irradiaciones? Que se va hacia las quijadas, brazos, principalmente brazo izquierdo. Y se puede asociar otros síntomas como mareos, náuseas, vómitos o ganas de vomitar. Se empiezan a poner sudorosos, a temblar y se pueden poner pálidos. En veces es confundido con un bajón de azúcar. Hay veces que el cuadro clínico puede simular un bajón de azúcar. Si el paciente tiene esos síntomas aunado a un malestar en el pecho, es, hasta no demostrarse lo contrario, un infarto agudo del miocardio. Y de inmediato acudir con el especialista, no dejarlo pasar, porque a lo mejor normalizamos esos pequeños síntomas, pero ya como tal esa opresión en el pecho creo que sí es algo característico de la cardiopatía isquémica, ¿no? Sí. ¿Se puede confundir, doctor? Hoy en día sabemos que este tema de los ataques de ansiedad y el no poder respirar se siente diferente, es más como una opresión, como que algo está dentro de nuestro pecho a diferencia de un ataque de ansiedad. Así es. De hecho, cuando ves a un paciente, bueno, ahorita que mencionamos los cuadros, el cuadro clínico, es inmediatamente acudir al servicio de urgencias, ¿no? Es ir a un servicio de urgencias para ser revisado inicialmente por un médico urgenciólogo, tomar un electrocardiograma y pues valorar si es el diagnóstico de un infarto agudo. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque hay muchas otras causas de dolor en el centro del pecho, no nomás un infarto. Hay otras condiciones que simulan un infarto y son iguales de graves, ¿no? Entonces, en lo que acabamos de mencionar previamente es irnos directamente a un servicio de urgencias. En el tema que mencionabas, sí, en efecto, pues aquí la importancia radica en que si no se llega a atender rápido este tipo de enfermedades, el desenlace puede ser mortal, ¿no? Y el paciente quedar, pues, digamos, con algún tipo de, en caso de sobrevivencia, algún tipo de secuela, principalmente lo que se llama insuficiencia cardíaca.
dependiendo el grado de afección del infarto, porque hay de infartos a infartos, hay infartos grandotes y hay infartos chiquitos. Es como las tuberías, no es lo mismo que se tape una tubería de agua de la toma principal de la casa, que sale de la calle principal, a que se tape una tubería del cuarto, ¿no? Así es el corazón. Hay veces que se tapan arterias muy grandes y hay veces que se tapan arterias muy pequeñas. Cuando se tapan arterias muy pequeñas, normalmente son infartos pequeños, que el paciente tiende a tener malestares muy inespecíficos, son pacientes que tienen dolores repetitivos. Incluso cuando un paciente llega a un servicio de urgencias con un infarto, siempre al interrogatorio, y una vez ya haciendo el diagnóstico, el paciente refiere, ya sabe que desde hace 2 semanas tengo malestares en el pecho, es un dolor que va en aumento gradualmente hasta que tiene el desenlace final, ¿no? Ahora, pero no podemos conocer dónde se está tapando la arteria, ¿verdad? ¿O sí se puede? Sí, bueno, cuando el paciente tiene puros síntomas, no, es difícil. Pero en el servicio de urgencias, cuando un paciente llega al servicio de urgencias, existen varias herramientas, entre ellas algo que se llama electrocardiograma, que en el electrocardiograma sí se puede, nos podemos orientar qué arteria es la que está tapada. El método o el gold estándar, el tratamiento invasivo, que es el de primer mundo que se debe hacer aquí en China, es un cateterismo cardíaco. Y el cateterismo cardíaco, ese sí nos dice qué arteria está tapada, en qué porcentaje, qué segmento, muchas cosas en la cuestión ya técnica de la arteria tapada, ¿no? Yo creo que pues la ciencia, la tecnología avanza y con ello pues también este tipo de diagnósticos muchos más precisos, saber dónde está esa arteria. Pero antes de llegar a esa parte tanto diagnóstica como del tratamiento, qué es lo que puedo hacer, me gustaría conocer, doctor, cuáles son aquellas personas en particular que tienen más riesgo o bien algunos factores de riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos que los antecedentes familiares pues cuentan aquí, sin embargo también Sonora, que nos encanta el consumo de carne, que sabemos que el colesterol es todo un tema, pero hay otros factores, claro, importantes que seguro pues hacen y juegan un papel crucial, ¿no? Hablando de un historial clínico completo que los lleva a que presenten esta patología. Así es, de hecho, pues dentro de los factores de riesgo o condiciones, primero hay que definir qué es un factor de riesgo cardiovascular. El factor de riesgo cardiovascular es un problema, una enfermedad o una entidad o una cualidad, bueno, no cualidad, cualidad negativa, que tenga el paciente o un ser humano que predisponga a una enfermedad. Es como decir, ¿qué factor de riesgo es para yo chocar a las 3 de la mañana? Pues andar alcoholizado, ¿no? Entonces, así es esto. Hay ciertos factores de riesgo que si uno los tiene, eso puede incrementar o predisponer a mayor enfermedad cardiovascular. En México, como bien dijiste ahorita, mencionabas que Sonora es un estado en donde nuestras culturas, nuestras tradiciones predisponen a que tengamos más enfermedades cardíacas y oncológicas o cáncer. Dentro del corazón, el ser obeso, fumar, tabaco, consumo de drogas principalmente inhaladas, ser hipertenso, ser diabético, tener colesterol, triglicéridos, ácido úrico alto y la cuestión hereditaria, ¿sale? Hay que recordar también que existe un porcentaje muy pequeño de pacientes que son veganos, tienen cuadritos, corren el maratón, el hombre y la mujer perfecta, pero tienen mucha herencia. Y el patrón de herencia es muy común y dominante cuando se visualiza en el interrogatorio. Hay pacientes que dicen, doctor, mi papá falleció a los 50, un hermano a los 51, un hermano de mi papá a los 52, todos en ese rango, y es un foco rojo que tenemos que poner los médicos cardiólogos para entender esto. Entonces, un paciente, entre más factores de riesgo tenga, pues obviamente va a tener mayor predisposición a que se tapen las arterias. Entonces, la finalidad es modificar los factores que podamos, controlar la presión arterial, controlar el peso, controlar el azúcar, dejar de fumar, dejar de consumir drogas inhaladas principalmente, ¿no? Ok, y ahora sabemos que este tipo de factores de riesgo, algunos por ahí, se pueden prevenir o revertir. Esta condición, una vez que yo presente una cardiopatía isquémica, ¿se puede revertir? ¿O ya no hay manera de vuelta atrás? No,
De hecho, algo muy importante dentro de la fisiopatología de la cardiopatía isquémica o arterias tapadas en el corazón, hay estudios que desde que nacemos, así como la piel se empieza todo nuestro sistema desde que nacemos se empieza, digamos, hasta cierto punto a envejecer, así son las arterias del corazón. Desde que nacemos, incluso hay necropsias en bebitos, en corazoncitos de bebitos, en donde ya hay estrías de depósitos de colesterol en las paredes de las arterias. Es parte de la madre naturaleza que las arterias del corazón vayan tapándose, ¿no? Y con el paso de los años, lo único que hacemos con los factores de riesgo, pues es ir tapando más. O sea, si me hago hipertenso y después al año que entra me hago obeso y después fumo y empiezo a usar drogas inhaladas, la dieta alta en grasas, me empieza a elevar el colesterol, pues tengo todo el combo perfecto para que se acelere más rápido este problema. Y una vez las arterias tapadas, no existe en la actualidad algún método, tratamiento que disuelva el tapón y limpie la arteria. Todos los tratamientos que hay en la actualidad, farmacológicos, tomados, inyectados o incluso el cateterismo cardíaco, solamente detenemos la progresión de la placa o, por ejemplo, en el cateterismo solamente desplazamos, o sea, abrimos el vaso, pero la placa nomás la echamos para afuera para que pueda pasar la sangre, ¿no? ¡Ay, qué interesante! Y de aquí me surgen muchísimas dudas, doctor, pero es momento de irnos a nuestra primer pausa y continuamos con más. Te recuerdo que estamos bien pendientes de cada una de sus preguntas, dudas, inquietudes para que más adelante el doctor las esté resolviendo. Nos vamos a un corte y continuamos. Doctor Alfonso Tapia. Continuamos. Doctor Alfonso Tapia. Regresamos. Estamos platicando acerca de la cardiopatía isquémica de la mano del doctor Alfonso Tapia y nos comentaba, doctor, de esos factores de riesgo que pues van sumando a que nos lleven, ¿no?, a que nos encaminen a presentar una cardiopatía isquémica. Sin embargo, mencionaba ciertos criterios diagnósticos. ¿Cuáles serían algunos de los estudios de los cuales podemos realizarnos? Y sobre todo, algo bien importante, doctor, me gustaría conocer si hay alguna manera de prevenirlo. Mencionaba que a lo mejor una persona incluso delgada, sumamente saludable, tiene pues cierta, a lo mejor nadie está exento, ¿no?, cierta predisposición, pero no se puede prevenir. Se puede retrasar el proceso de que las arterias se estén tapando, porque como mencionamos anteriormente, es un proceso fisiológico de la madre naturaleza que las arterias del corazón se vayan calcificando y formando tapones de colesterol calcificado. Entonces, todo lo que hacemos con las medidas es la prevención de eventos cardíacos agudos. La arteria probablemente se siga tapando, pero en menor proporción, a un grado que incluso nunca obstruye el flujo sanguíneo y nunca produzca un cuadro de cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, el término de cardiopatía isquémica hay que recordar que es con síntomas. Puede haber pacientes de 100 años que tengan arterias tapadas y nunca tienen síntomas, ¿no? Entonces, número 1, para hacer el diagnóstico, los criterios diagnósticos de la cardiopatía isquémica, existen varias modalidades diagnósticas. Antes que nada tienes que ver al paciente, revisarlo, preguntar si tiene síntomas relacionados a la cardiopatía isquémica, que son dolor de pecho, opresivo, principalmente al hacer un esfuerzo, ¿sale? Cuando uno hace un esfuerzo hay que recordar que es como el motor de un carro. Lo prendemos y pues a lo mejor prendido en parking pues no da ningún síntoma porque pues está consumiendo, no, pues, nomás está prendido, ¿no? Pero cuando hace más esfuerzo, le pones carga, pues a lo mejor empiezan a salir detallitos en el motor, ves que no tiene potencia, se calienta, etcétera. Así es el corazón. Los síntomas del corazón, normalmente todos los estudios diagnósticos que hay para confirmar o descartar cardiopatía isquémica son estudios en relación al esfuerzo. Por ende, los síntomas también siempre hay que ponerle mayor énfasis cuando son en el esfuerzo. Doctor, camino 100 pasos, subo una escalera y siento un apretoncito.
me dan unos piquetitos. O en el paciente diabético, algo muy importante que hay que mencionar, el paciente diabético hace algo que se llama neuropatía diabética. Y en el caso del corazón, digamos, quema los nervios del corazón y se pierde ese dolor de pecho. Y el paciente puede tener síntomas que no forzosamente es un dolor de pecho, simple y sencillamente fatigas, falta de aire. Al hacer algún esfuerzo se fatigan de más, se le entumen las quijadas, tosen o tienen palpitaciones. Se llaman equivalentes anginosos, son términos ya médicos cardiológicos que usamos los cardiólogos para ver si un paciente diabético tiene enfermedad o cardiopatía isquémica. Los otros síntomas en pacientes, digamos, no diabéticos es dolor de pecho opresivo al hacer el esfuerzo, se fatigan mucho, se les entumen las quijadas, pueden hincharse las piernas, ¿sale? Entonces, cuando un paciente tiene esos síntomas, por supuesto hay que relacionarlos siempre con los factores de riesgo. Yo tengo un paciente que tiene dolor de pecho y es fumador, hipertenso, diabético, hay que sospecharlo. Pero un paciente puede tener dolor de pecho, un joven, mujer de 28 años, que no tiene ninguna enfermedad, hay que pensar en otras causas, porque esos síntomas también los producen otras enfermedades cardíacas sin ser cardiopatía isquémica. Una vez que ya tienes la alta sospecha del paciente, confirmas tu diagnóstico con estudios, que es lo que mencionábamos ahorita. La confirmación diagnóstica, existen varias modalidades, desde una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma estrés, que es como un ultrasonido donde se pone un medicamento para acelerar el corazón, y existe la medicina nuclear. La medicina nuclear, principalmente el gamagrama cardíaco, que es una herramienta diagnóstica que en la actualidad pues, nos sirve de mucha ayuda. Existe otro grupo de pacientes del diagnóstico en donde existe la prevención cardiovascular. Así como el oncólogo tiene su para que te prevengas, sí. La ginecóloga su para que te prevengas, el urólogo, los cardiólogos, en pacientes que tienen factores de riesgo sin síntomas, existen estudios preventivos como el score de calcio o una angiotomografía coronaria, donde podemos detectar qué pacientes ya empiezan a tener arterias tapadas en el corazón. Y en pacientes que tienen alguna obstrucción que está a punto de dar un problema, podemos actuar y pues obviamente resolver el problema por medio de un cateterismo, si es que es necesario, destapar la arteria y no tener un desenlace como un infarto, ¿no? Claro, pero sobre todo también, doctor, invitarlos a que acudan con los especialistas cuando realmente están sintiendo algo anormal sí. Dentro de, ¿no? Porque seguramente llegan ya a urgencias con un infarto, pero si usted ahí en casa conoce de sus antecedentes familiares y es una persona que lleva una mala alimentación, que fuma, que realmente no hace ejercicio físico, pues es aquí por lo menos checarnos una vez al año, cada 6 meses con un cardiólogo, porque estamos hablando de ciertos signos, síntomas característicos, ¿no? Pero nadie sí. quiere llegar a un infarto. No, de hecho es muy común en nuestra entidad, también algo importante que mencionar, el cuadro clínico de un infarto es muy común que se diagnostique como una gastritis. ¿A poco? Dolores acá en la zona del epigastrio o en la boca del estómago. ¿Por qué? Hay que recordar en la anatomía humana el corazón, pues está aquí en el centro del pecho, pero abajito del corazón, dividido por el músculo del diafragma, que es de la respiración, está el estómago. Entonces, síntomas gástricos es muy común que puedan simular un problema cardíaco y viceversa. Síntomas cardíacos es muy común que se puedan confundir con problemas gástricos. Entonces, es muy importante eso, que ya ha habido pacientes que llegan o pensaban que era una gastritis, el dolor aquí en la boca del estómago, y en realidad era el corazón lo que les estaba doliendo. Y llegan, pues ya debutan con un infarto, y cuando llegan a urgencias, pues ¿cuál gastritis, no? Qué interesante, qué curioso, ¿no? Justo sí. La importancia, pues ahora sí, de acudir con ustedes, los expertos. Y bueno, ya nos están llegando sus preguntas, únicamente para recordarles que si es por vía WhatsApp, mucho mejor. De esta manera los podemos apoyar y orientar. Y también recordarles que si nos dejan sus datos, su edad o incluso un poquito de su historial clínico, seguramente la respuesta y la orientación por parte del médico especialista el día de hoy, el doctor Alfonso Tapia, pues será mucho más precisa, ¿no? Para
que muchas veces decimos generalidades y pues bueno, con una valoración, pero si ya nos desarrolla y nos describe un poquito más su pregunta, pues de esta manera nuevamente recibe una orientación más concreta y precisa. Y ahora, aquellas personas que presentan una cardiopatía isquémica, doctor, ¿hay algún tratamiento? ¿Hay esperanza? E incluso preguntarle si alguna persona que presenta un microinfarto, un pequeño infarto, ¿puede volver a presentar otro? Sí, por supuesto. El pronóstico, la cardiopatía isquémica o arterias tapadas en el corazón ha evolucionado mucho dentro del campo de la medicina. Ha evolucionado mucho, que ha modificado el pronóstico de la enfermedad. ¿Qué es el pronóstico de la enfermedad? ¿Qué tanto puede generar muertes esa enfermedad en cierto lapso de tiempo? Por ejemplo, evolucionar. Exactamente. Por ejemplo, el pronóstico de esta enfermedad en los 60, 70, 80, pues toda la gente prácticamente se moría porque tenían un dolor de pecho, no acudían al servicio de urgencias y pues ahí quedaban en la calle, en el rancho, en el árbol, ahí donde sea. Pero ahora con mayor información, mayor conciencia, mayor cultura, mayor educación y obviamente también mayor desenlace tecnológico en la cuestión del corazón, hay que recordar que en el mundo 2 especialidades son las que más se han, digamos, tenido avances: cáncer y corazón, ¿no? Entonces, en el caso del corazón, ya en la actualidad, un infarto correctamente diagnosticado, atendido a tiempo, claro que un porcentaje muy pequeño, hay algo que se llama infarto fulminante, que son arterias muy grandes que se tapan súbitamente y el paciente no alcanza ni siquiera pues a llegar a la ambulancia o algo, ¿no? Pero cuando un paciente empieza y normalmente llega a un servicio de urgencias, arriba del 50% el pronóstico de supervivencia ya está ganada. El otro 50%... Busca un entorno idóneo para realizar sus procedimientos quirúrgicos. Te invitamos a Clínica Veintec. Sus instalaciones cumplen con los más altos estándares de calidad y están equipados con tecnología de punta para asegurar que sus pacientes reciban la mejor atención posible. Para más información y disponibilidad, no dudes en ponerte en contacto con Clínica Veintec, ya que están comprometidos en apoyar su práctica profesional y en ofrecer un espacio que cumpla con todas las necesidades como especialista. Esto es la unidad de quirófano ambulatoria y de corta estancia por parte de Clínica Veintec. Doctor Alfonso Tapia. Continuamos. Doctor Alfonso Tapia. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en tu consultorio. Está aquí platicando de temas tan importantes sobre la cardiopatía isquémica, que seguramente muchos conocerán. Por lo menos una persona cercana ha tenido problemas tanto de colesterol, temas de presión alta, temas del corazón. Y bueno, ya nos están llegando sus preguntas, doctor. ¿Qué le parece si damos y contestamos inicio a una en particular, que agradecemos el darse tiempo de describirnos como tal su historial clínico casi, ¿no? Nos dicen por acá: para el doctor cardiólogo, en diciembre del 2022 fui operado del corazón porque tenía 4 arterias tapadas por colesterol, siendo que nunca he sufrido de diabetes, presión alta, obesidad. Tenía 20, yendo al gimnasio, no fumo, no tomo, no como comida chatarra, ni tomo refrescos. Mi pregunta es: ¿hasta cuándo tomaré 7 u 8 pastillas diarias? ¿Ya puedo ir al gimnasio? ¿Y hasta cuándo puedo levantar pesas y qué peso? Tengo 67 años y solo hago caminata diaria de lunes a viernes. También nos platica que tuvo cirugía a corazón abierto en 3 semanas y ya le quitaron las grapas, y a 5 semanas las puntadas de la pierna derecha. Ok. Bueno, en este caso, este tipo de paciente, número 1, pues sí hay que ver por qué se le taparon las arterias, ¿no? Hay que ver si el paciente en realidad no era hipertenso, no tenían algún antecedente hereditario, muchas veces el colesterol altito por ahí, triglicéridos altos, el haber fumado mucho tiempo, entre otras cosas. Número 2, una vez que el paciente tú lo mandas a cirugía de corazón, se opera, y en este caso el cirujano
digamos, destapa, la manera de decir de destapar, es que ponen unos puentes o unas venitas o unas arterias que las ponen después de la obstrucción para que llegue bien la sangre. Y si el paciente se le pusieron puentes en todas sus arterias o las que tenía afectadas, normalmente para que un paciente regrese a su vida diaria, en el seguimiento cardiológico, normalmente después de 6 meses a un año, que es lo que tarda en desinflamar internamente una cirugía de corazón por completo, mandas a hacer estudios, existen estudios como una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma, en donde tú sabes qué tanto daño tiene el corazón, si es que lo hubo, mejoró con la cirugía o sigue igual. Dependiendo de estos estudios, por ejemplo, una prueba de esfuerzo, la prueba de esfuerzo nos puede orientar a qué tipo de ejercicio cardiovascular puede hacer el paciente. Ojo, cardiovascular o cardíaco, ¿no? Bicicleta, caminar, trotar. Aquí no hablamos de pecho, de mancuernas, de deltoides, no. De ejercicio cardiovascular. Ves el paciente cómo se comporta su presión arterial, su frecuencia cardíaca, entre otras cosas, si existen arritmias durante el esfuerzo, y dependiendo de eso te das una idea como cardiólogo de qué ejercicio puede hacer el paciente, si es alguien que pues toda su vida ha hecho ejercicio. En la cuestión de las pesas, normalmente se recomienda ya después de los 6 meses a un año y evitar usar pesas que utilicen el tórax, como por ejemplo pecho, ¿no? Pero bíceps, tríceps, piernas, si se puede, y recordar con pesos ligeros. Ya en un paciente posoperado de corazón, pues la finalidad no es ganar masa muscular, es mantener tonificado el músculo con pesos ligeros y repeticiones largas, ¿no? Y en la cuestión cardíaca, el ejercicio de cardio, prácticamente pueden hacer todo, pero la intensidad nos los va a orientar estudios cardiológicos que nos permitan decirle al paciente con seguridad, o sea, decirle, ¿sabe qué? Sin problema, puede subirse a la bicicleta, si a usted le gusta la bicicleta estacionaria, porque hay veces que hay pacientes que se suben a bicicleta de montaña y traen el esternón y tienen algún percance y tienen problemas en la herida de la cirugía, ¿no? Ya sea bicicleta estacionaria o caminadora o caminar en un gimnasio o en las afueras de su casa sin ningún problema. Perfecto, entonces la recomendación sería visitar al especialista y ya dependiendo de cómo esté su estado actual, la intensidad Sí. con la cual va a realizar tanto el ejercicio físico. Y platicaba también, doctor, de los diferentes tratamientos que seguramente no solamente van inclinados a la cardiopatía, sino también cuidar su presión arterial, cuidar otros factores importantes, ¿no? Exacto. Por ejemplo, este paciente que mencionaba que toma 6, 7 pastillas, es muy importante ver de qué son las pastillas, ¿no? Normalmente el corazón, todas las pastillas que damos tienen un enfoque que actúa en distintas partes del corazón, ¿no? Por ejemplo, la aspirina, el clopidogrel, son medicamentos o drogas que sirven para adelgazar la sangre. Y pues esto permite que la arteria nunca se tape. Hay otros medicamentos para retrasar el proceso del taponamiento, después tienen medicamentos para controlar la presión, para controlar la diabetes, y esto es muy importante porque hay pacientes que nunca pueden dejar de tomarlo. Si es un paciente que toma 6, 7 medicamentos, estaría ver bien enfocados a qué van, a qué terapia cardíaca van, porque sí hay pacientes que, por ejemplo, yo en mi consulta tengo pacientes que se operan del corazón, se hace un cateterismo. Iniciamos con 6, 7 medicamentos y con el paso del tiempo se cuidan, bajan de peso, controlan su presión, etcétera, y hasta tener 3, 4 medicamentos nomás, ¿no? Y porque hoy en día, doctor, le tienen tanto miedo a las estatinas, como que se está escuchando mucho, seguramente lo han de estar utilizando más por, ¿no?, nuestro estilo de vida, vaya, Sí. nuestra alimentación, pero ¿por qué tanto miedo? Y sobre todo, recordarles que es para algo en específico y que realmente en dosis adecuadas, pues no va a crear ningún... Es correcto. O sea, las estatinas hay que recordar que es un medicamento que se ha usado por mucho tiempo, hay mucha información en base a eso. Hay que tener cuidado qué es lo que leemos, qué es lo que no, de dónde viene la información. Son ensayos clínicos grandes, pequeños, incluso las revistas que publican el tipo de información donde uno lee, ¿no?
pero en general las estatinas son un medicamento que han tenido un efecto positivo a nivel cardiovascular, incluso tienen otros efectos que son positivos en otras cosas que se llaman efectos pleiotrópicos, sin contar el corazón. Pero en el caso del corazón, número uno, los efectos secundarios de este tipo de pastillas a dosis correctas es muy bajo, menos del 3%. Ahorita en la actualidad anda muy de moda la asociación del uso de estatinas a problemas mentales, principalmente demencia. Ya hay estudios que apoyan que pacientes que han usado por largo tiempo dosis medianas a altas de estatinas pueden tener este tipo de problema, pero es un tema que sí merece estudiar un poco más, porque así en la actualidad también ha habido muchos pacientes que no tienen ese problema, ¿no? Entonces, en general, se siguen recomendando porque hay que recordar que las estatinas son los únicos medicamentos que han logrado documentar en la cuestión de arterias tapas en el corazón, detener la placa o retrasarla que no se tape más. Placa me refiero al tapón, ¿no? Ok. Y no hay que automedicarnos ni tampoco quitarnos los medicamentos por decisión propia. Hay que acudir con los expertos y que realmente ellos nos digan las indicaciones. También nos preguntan por acá, doctor, hasta audio nos han enviado por WhatsApp. Muchísimas gracias por la confianza. Dice, mi nombre es Noé Montoya. Mi esposa desde muy joven ha padecido de que no puede caminar y cantar a la vez porque sentía unos piquetes en el corazón. A la fecha, ella cuando trabaja mucho en casa siente esos piquetes. Su abuelo padeció crecimiento de corazón y su mamá tiene problemas de corazón. Quiero saber si ella ocupará algún tipo de tratamiento o qué es lo que debemos de hacer. Número uno, hay que buscar alguna relación de piquetes y caminar y cantar, ¿no? O en el caso de caminar y poder hablar. Sí existen condiciones cardíacas que se pueden asociar a, pues obviamente, pacientes que se fatigan al hacer algún esfuerzo y por ende no pueden hablar, o cuando terminan de hacer el esfuerzo, pues batallan para respirar y pues obviamente no pueden hablar. Hay que primero valorar si verdaderamente es eso, ¿no? Pero la respuesta, ¿hay relación con algún problema cardíaco? Sí, sí la hay. Número dos, la relación de piquetes en el corazón con el habla, pues no le existe por el momento, no está descubierta, pero sí, como le comentó a este paciente, sí hay que ver, número uno, saber reconocer bien los síntomas, qué síntomas son los que tiene verdaderamente, y número dos, confirmar un diagnóstico. Eso inicialmente, antes de mandar a hacer un estudio más invasivo o más profundo, como un ecocardiograma, alguna prueba de esfuerzo, primero es revisar al paciente porque hay pacientes que tienen síntomas en el tórax y en la consulta nos damos cuenta que no es corazón. No sé qué sea, pero no es corazón. Entonces, vámonos por partes, vamos a ir abordando el tema a la caja torácica, con el neumólogo, los bronquios, el esófago, no sé. Entonces, ir descubriendo poco a poco, y aquí lo recomendable es valorar a su cardiólogo de confianza para que tenga una cita, le tome un electro, lo revise, y en esa cita normalmente dar un panorama de si existe relación de los síntomas. Perfecto, pues ahí están las recomendaciones y orientaciones por parte del doctor. En pantalla se muestran sus redes sociales y doctor, ya estamos en la etapa final de tu consultorio. Está aquí, regresamos y continuamos con las recomendaciones, así que no se despegue, que en un ratito volvemos. Doctor Alfonso Tapia. Continuamos. Doctor Alfonso Tapia. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en tu consultorio. Está aquí. Y bueno, doctor, recomendaciones finales. Se nos fue rapidísimo y creo que sin duda alguna todavía hay muchísimos puntos de los cuales podemos platicar. Esperemos y después también nos esté visitando por acá en tu consultorio. Está aquí. Así es. Bueno, antes que nada recordar que hoy es el Día Mundial del Cardiólogo Intervencionista, en donde la finalidad Feliz día, felicidades. Gracias. Es recordar y hacer conciencia de las enfermedades cardíacas. Rápidamente, alguna recomendación en nuestro entorno, recordar que la enfermedad cardiovascular, por ejemplo, la hipertensión, el asesino silencioso, siempre acudir, aunque sea a esas farmacias, consultorios,
o algún servicio de urgencias o tomarse la presión, conocer los valores de presión, porque 70% de la enfermedad que es hipertensa no tiene síntomas. Es el enfermo es el asesino silencioso, la enfermedad silenciosa. Y cuando se detecta ya existen problemas. Tener conciencia de saber que existe algo que se llama hipertensión, que se sube la presión y que no podemos tener síntomas, y con un aparatito podemos ver si estamos bien o estamos mal. Y en la cuestión de la cardiopatía isquémica, todo paciente tener conciencia de que hay todo dolor de pecho, hay que estudiarlo. Todo, por más mínimo que sea, en pacientes pediátricos o adultos, todo dolor de pecho hay que estudiarlo, ya sea con un cardiólogo, un urgenciólogo, un médico internista. ¿Por qué? Porque existen problemas o condiciones cardíacas que pueden ser potencialmente mortales. Y es mejor descartar lo grave a nunca llegar al diagnóstico. Claro, eso sí. ¿Y qué podemos hacer ya por último para finalizar? Lo que sí está en nuestras manos. ¿Qué es lo que sí podemos hacer para cuidar nuestra salud del corazón? Movimiento, siempre ejercicio cardiovascular, dieta, baja en grasas, evitar fumar y consumo de drogas inhaladas. Excelente, así que ya lo dijo, no lo dije yo, lo dijo y lo mencionó el doctor, y hay que prestarle muchísima atención a nuestros hábitos. Doctor, como siempre, un gusto platicar con usted. Gracias por brindarnos esta información sumamente valiosa, y para nuestros queridos televidentes que hoy en día están en su casita por allá, ¿dónde lo podemos encontrar aquellas personas que quieran contactarlo? Estoy localizado en la Clínica del Noroeste, en el consultorio 217 y en el Hospital San José, en el segundo piso, módulo Q. Excelente, y también por allá síganlo a través de sus redes sociales, que seguramente tendrá sus contactos en caso de que por ahí no los haya apuntado. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a y ustedes. feliz día, que festeje con mucho honor. Y viva México. Y viva México, claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, ya se nos terminó el tiempo, pero no me quiero despedir sin antes, ya lo sabe, agradecer a Coco Boutique por mi vestimenta del día de hoy. Ellos cuentan con 2 sucursales en Boulevard Navarrete y Boulevard Colosio para que vaya y los visite. Y también agradecerle a Mariné Puebla por el color, cuidado y tratamiento de mi cabello. Muchísimas gracias a Mariné, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en un programa muy, muy especial. Mi nombre es Karen Vázquez y te veo todos los días de 1 a 2 de la tarde en Tu Consultorio Está Aquí. Cuídense mucho. Doctor Alfonso Tapia presentó